Bienvenidos amigos televidentes a este otro programa de Pulso Político en este día domingo. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy con un invitado especial tenemos al presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, con quien vamos a tratar y evaluar sobre los resultados electorales del pasado 23 de febrero, elecciones seccionales, por cierto, pero también y sobre todo, ¿cuáles son los retos del gobierno de cara al 2017? No solo en el aspecto de la política ecuatoriana, sino también en el aspecto de la economía y del sector externo del país. Le damos la bienvenida entonces al señor presidente de la República. Señor presidente, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Carlos, por esta invitación. Un inmenso abrazo al pueblo ecuatoriano. Ojalá estén pasando un lindo domingo en unión de sus familias. Y felicitaciones, Carlos, porque realmente, sinceramente pienso que este es uno de los mejores programas de opinión en el país. Ojalá hubiera muchos más programas como este. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre digo, nuestro compromiso es con la ciudadanía y nuestro objetivo es construir pensamiento crítico, conciencia y reflexión ciudadana. Gracias por sus palabras, señor presidente. Nos compromete aún más seguir en este derrotero y en esta línea comunicacional con el pueblo ecuatoriano. Señor presidente, entremos en materia. Usted en el año 2013, en el diario El Telégrafo, enero 20 del 2014, usted declaró lo siguiente ante una entrevista de diario El Telégrafo. Dice, es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas del juego. Hay gente capaz. Esto lo dijo el 20 de enero del 2014. Posterior a los resultados electorales, hubo una propuesta del Partido Socialista de una reelección indefinida. Pero usted dijo también, voy a repensar estos resultados, pero sobre todo los de Quito, dijo, me hacen que vaya a repensar mi postura de no continuar luego del 2017. ¿Los resultados influyeron tanto, señor presidente? Pero por supuesto, Carlos. O sea, uno toma decisiones y posturas en base a la información que tiene. Yo puedo firmar lo que declaré el 20 de enero en El Telégrafo nuevamente. Creo que es un daño, creo que es un costo tener que enmendar la Constitución para tal vez reformar las reglas de juego electorales para que una persona pueda presentarse nuevamente. Pero podría ser un costo pequeño frente a un mal mayor, que es que la derecha pueda terminar con este proyecto histórico, una derecha que tiene toda la complicidad de los medios de comunicación, porque ustedes deben tener claro, ¿no? La derecha ha sido nuevamente derrotada, sigue dispersa, pero lo que le da fuerza son los medios de comunicación que día a día atacan a la Revolución Ciudadana. El 23 de febrero, contrario a los que dicen, yo escuché hace un par de semanas a un pseudoanalista, el señor Granja, que se ve, ¿no? que lo que hace es odiar, tener rencor al presidente, no analizar fríamente las cosas, que decía que el pueblo de Quito había votado indignado contra el presidente. Eso no es verdad. Lo que se demostró el 23 de febrero, por el contrario, es que primera vez que el presidente no está de candidato y tuvimos una victoria, pero una victoria con serios reveses, como en Quito. Entonces, eso nos demostró la fragilidad del proceso, la fragilidad de Alianza País, y nos hace pensar seriamente en la posibilidad de una reelección, que no es mi voluntad. Se le digo sinceramente que creo que sería un costo enmendar la Constitución, pero el mayor costo sería que la derecha, con sus aliados nacionales e internacionales, con la complicidad corrupta de ciertos medios de comunicación, puedan echar al traste este proyecto que es leyenda y volver el país al pasado. Pero, señor presidente, lo que sí queda claro en estas elecciones del 23 de febrero es, si sumamos y restamos, hacemos una operación aritmética lineal entre Alianza País, Avanza y el Partido Socialista, tienen un buen número de alcaldías. También son votos. ¿Por qué entonces pensar que está en peligro el proyecto político para que lo haga repensar su posición original? Mire, claramente hemos ganar con mayor contundencia el 23 de febrero. Tal vez estábamos acostumbrados a ganar 5-0. Lo peor de todo, la derecha, los de siempre, estaban acostumbrados a perder 5-0. Le hemos ganado 3-2. Ellos se sienten triunfadores, nosotros nos sentimos insatisfechos. Lo más duro de esto es la insolencia de los mediocres, ¿no? De los que nunca han hecho nada en su vida y tratan de con esto utilizar para desfogar sus odios, etcétera. Pero es claro que se demostró que el proceso es vulnerable. El proceso ecuatoriano es muy particular. Por ejemplo, en el caso venezolano, Chávez llega en el 98, pero al menos en el 92 tenía su movimiento Quinta República. Evo Morales
llega después de décadas de luchar con los movimientos sociales, y Bolivia tiene una tradición enorme de movimientos sociales. El caso argentino, usted sabe, pues el justicialismo, el peronismo tiene más de casi 70 años ya. Sí, nosotros hemos tenido 7 años, pero llegamos sin movimiento. Hemos tratado de la gestión del gobierno fortalecer al movimiento, pero las elecciones del 23 de febrero nos demostraron que todavía hay muchísimas fragilidades. Señor presidente, usted me dice, hemos estado acostumbrados a ganar 5-0, hoy ganamos 3-2, pero es evidente también que quedó marcado algo en el posicionamiento de los ciudadanos ecuatorianos. Y es, una cosa es la votación de Rafael Correa y otra cosa es la votación de los distintos líderes de Alianza País. No hubo capacidad de endosar, eso quedó claro, no hay capacidad de endosar los votos. Pero eso también refleja una debilidad estructural al interior de la Alianza País. Usted ha sido muy crítico con la Alianza País. Eso es lo que le estoy diciendo. Se demostró que el movimiento todavía tiene muchas falencias, que en algunos sectores es inexistente, que en otros sectores nosotros somos la partidocracia, y por supuesto hay sectores, Guaya, el propio Azuay, ¿no?, en que sí tenemos una gran organización, gran estructura, pero se enfrentaban a inmensos adversarios, y en consecuencia hay que consolidar todavía ese movimiento. Mire, esto nos demuestra todavía que la democracia ecuatoriana debe madurar. En otros lugares acaban de ser las elecciones seccionales en Francia, o sea, usted vota socialista, usted vota derecha. Aquí no, aquí a nivel local se vota por la persona. Tenemos que seguir concientizando políticamente a la población para que se vote por un proyecto político y poder conscientemente dar continuidad a ese proyecto. Pero ¿no será un error entonces que ese proyecto político lo quieren marcar con alto valor ideológico cuando la votación de Rafael Correa luego del 2006 es evidente que no es solo de izquierda? Sería ilógico pensar que la votación de Rafael Correa y Alianza País en el 2009 y posteriormente en el 2013, toda esa votación para haber ganado en la primera vuelta haya sido todo de izquierda, señor presidente. Pero por supuesto, Carlos, nadie está diciendo lo contrario en buena hora. Hay mucha gente que vota porque cree en la persona, cree en su honestidad, ha visto su trabajo. Hay mucha gente de derecha que nos apoya, pero que nadie se confunda. La Revolución Ciudadana es un proceso ideológico de izquierda y no vamos a caer en la deshonestidad intelectual, en la manipulación de cierta derecha ahora presentarse como centro y que ha pasado la historia, ha superado las ideologías y que ellos no son de izquierda ni derecha, sino todo lo contrario. O sea, eso es hacerle mucho daño a la ciudadanía. Las ideologías siguen vigentes, lo que más requiere América Latina es justicia, no requiere la caridad que quiere darle a la derecha, y eso implica el socialismo del siglo XXI, justicia social. Pero vamos a lo siguiente. Y vamos a la organización política. Una cosa es el proyecto político de Alianza País, que lo lidera Rafael Correa, y otra cosa es la organización política llamada Alianza País. No hay sectarismo ideológico, son parcelas de poder. Lo dice Galo Mora, el secretario general o director nacional, como se quiera, no sé cuál sea la denominación de la nomenclatura del cargo en Alianza País, lo dice el propio director nacional de Alianza País. Es decir, ¿no han estado entonces acorde a ese reto histórico que ustedes mismos mencionan? Y si es así, entonces, señor presidente, ¿en qué va a consistir la reestructuración de Alianza País? Miren, no he leído las declaraciones ni he escuchado las declaraciones de Galo. Yo creo que mucha gente del movimiento ha estado a la altura de circunstancias, pero claramente existen falencias. Nosotros empezamos de la nada, se creó el movimiento al andar. Y no hemos tenido experiencia organizativa, no hemos sido políticos tradicionales, no hemos pertenecido a la partidocracia. Le pongo un ejemplo. Tenemos una directiva nacional de 22 personas que se reúnen creo 2 veces por año. ¿Eso qué puede dirigir? Y en lugar de tener una directiva nacional, como ahora se está proponiendo, compuesto por cada uno de los directores provinciales, es decir, una directiva nacional de 24 personas para estar en contacto permanente con las provincias y los territorios. Entonces se han cometido, obviamente, por la falta de experiencia, errores. También ha habido gente que se nos ha infiltrado por ansia de poder, etcétera. Esa gente sí tiene que salir de Alianza País, pero también le puedo decir que la inmensa mayoría es gente honesta, de manos limpias, patriota, que busca servir a su país, pero insisto, se han cometido errores en la organización. ¿Perdieron sintonía con el pueblo? ¿Lo vieron a Rafael Correa como una gran marca y bajo al amparo de ese paraguas Rafael Correa quisieron llegar todos? Mire lo que dice Galo Mora en la entrevista con El Telégrafo. Dice: creo que todas las críticas del compañero presidente son bienvenidas, pero también tienen una inducción de una falsedad planteada por Ramiro González. No sé cuál será la inducción de la falsedad planteada por Ramiro González, pero en cuanto a las alianzas, no es solo una falencia, así como tenemos muchas virtudes. Por favor, mire cómo han cambiado las circunstancias. Acuérdese, prohibido olvidar el país hace 7 años, todo lo dominaban los social cristianos.
Ahora los socialcristianos cuentan las alcaldías que ganaron y para decir que perdimos cuentan las que nosotros no ganamos, cuando normalmente se contaba lo que usted ganaba. Ahora la prensa, la partidocracia, la derecha cuenta cuántas alcaldías perdió Alianza País, porque de largo es el movimiento dominante. O sea, seguimos siendo con mucho, o sea, en número de votos más que duplicamos al que nos sigue la primera fuerza política del país, pero somos nuestros más duros autocríticos. Pudo haber sido mucho mejor. Se necesita mucho mayor fortaleza para dar continuidad a este proyecto político frente a los enormes adversarios que debemos enfrentar día a día, la banca, los medios de comunicación, el ONGismo de derecha, la influencia extranjera de ciertos países hegemónicos, etcétera, etcétera. Ok, ahora, ya que estábamos hablando del proyecto político, permítame contextualizar lo siguiente. En el enlace ciudadano 364 del 8 de marzo del 2014, refiriéndose a la posible inversión de $1.000 millones de la Coca-Cola y además la visita de Muhtar Kent, presidente de la misma Coca-Cola, usted dijo lo siguiente, abro comillas, el socialismo moderno, el socialismo del siglo XXI, sabe que necesitamos empresarios, de esa gente que crea, de esa gente que toma riesgos, de esa gente que genera valor, que genera empleo. El objetivo del socialismo del siglo XXI, el objetivo de la Revolución Ciudadana es tener en el país 15 millones de empresarios. En el enlace ciudadano siguiente, en el 365 del 15 de marzo, usted cuando anunció el nombramiento de Carlos Marx Carrasco como nuevo ministro de Relaciones Laborales, y en esa ocasión dijo, nosotros somos socialistas, estamos con la clase trabajadora, estamos con el trabajo humano, estamos con la supremacía del ser humano sobre el capital. Pero un enlace anterior, el 364, dijo además, el 363 del 1 de marzo dijo, vamos a enfatizar en la redistribución de la riqueza sin eliminación de la propiedad privada. ¿En qué consiste este proyecto político de Alianza País y cómo piensa articular entonces a los empresarios con los trabajadores? Bueno, en primer lugar me alegro que siga con tantos detalles los enlaces ciudadanos, ni yo lo hago, ni mi familia lo hace, pero en buena hora. En todo caso, lo hemos dicho al inicio del gobierno, que aquí hay ciertos conceptos que se los apropió la derecha. Y es para todo el espectro político, más aún para la izquierda, el concepto de empresario. ¿Qué es un empresario? El que arriesga, el que crea, el que innova. Puede ser un empresario capitalista de mercado, el que lo hace con fin de lucro para intercambiar bienes en un mercado. Pero puede ser sin fines de lucro. La Madre Teresa de Calcuta fue una gran empresaria. En ese sentido, en Ecuador necesitamos 15 millones de empresarios. 15 millones de ecuatorianos que estén creando, que no le tengan miedo al cambio, que arriesguen, que innoven. Y eso en absoluto se contrapone a la supremacía del ser humano sobre el capital. Por supuesto, habrá empresarios capitalistas que también son necesarios. O sea, el peor error que pudiéramos cometer como socialistas del siglo XXI es negar el mercado. Pero una cosa es el mercado dominando sociedades y otra cosa es sociedades dominando el mercado. Una cosa es el ser humano como instrumento de acumulación de capital y otra cosa es ese capital, incluso las transnacionales, en función del ser humano. Y para eso es tan importante la acción del Estado. ¿Sabe cómo definió el historiador Juan Pazmiño a esto que usted acaba de decir? Lo definió no como socialismo, sino como capitalismo social. Bueno, respeto la opinión de Juan Pazmiño, pero entonces quiere decir que en los procesos de izquierda no se necesita gerentes, no se necesita administradores. Sería una locura. No se necesita innovación. Es más, la innovación, la ciencia y la tecnología son tan importantes que yo creo que en el futuro los sistemas políticos, sociales, económicos que prevalecerán son los que permitan mayor generación de esa ciencia, esa tecnología y esa innovación. Pero, señor presidente, usted ha sido un gran crítico al socialismo del ayer. Y usted habla del socialismo moderno para referirse al socialismo del siglo XXI. Comunicacionalmente identificó una causa, la revolución ciudadana. Pero en ese sentido, cuando usted ha sido muy crítico con el socialismo del siglo XX, llamemos así, y del XX para atrás, ha mencionado nosotros no podemos dejar de reconocer al mercado como una herramienta. Pero su gobierno se ha caracterizado por jugar a Estado y a mercado. Mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario. Es un socialismo que lo acerca más al centro a pesar de que usted dice somos de izquierda. Por favor, cada país debe responder a sus realidades, a sus intereses, a sus necesidades, a sus visiones, a su historia. ¿En qué se basan las dos ideologías tradicionales, izquierda y derecha?
hasta dónde la acción individual, hasta dónde la acción colectiva. Hay problemas individuales, con quién casarse, dónde trabajar, el agricultor que sembrar. Hay problemas colectivos, ese agricultor para sacar su producto necesita un carretero y no lo puede hacer solo. Va a necesitar acción colectiva. ¿Hasta dónde el individuo? ¿Hasta dónde el colectivo? Demasiado individualismo mata a la sociedad, demasiado colectivismo mata al individuo y ambos son necesarios para el buen vivir. Ese es el gran dilema de la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta? No hay respuesta. Depende de cada sociedad. Por ejemplo, una sociedad que enfoca, asume la educación como una mercancía, probablemente tendrá menos acción colectiva para brindar educación, menos gasto público, etcétera, que otra que la asume como un derecho, como en el caso ecuatoriano. Y eso es lo que va a definir la clase de sistema que existe en esa sociedad. ¿Hasta dónde es acción colectiva? ¿Hasta dónde es acción individual? ¿Qué es lo que define ya el socialismo moderno del capitalismo, etcétera? Básicamente, como tradicionalmente, la propiedad de los medios de producción. Pues la Constitución obliga a que gran parte, a ciertos sectores, en ciertos sectores, ¿no?, la propiedad de los medios de comunicación, la propiedad de los medios de producción esté en manos del Estado, como los sectores estratégicos. O, más que en manos del Estado, el Estado tenga capacidad de controlar y regular esos sectores. Entonces, fíjense, hay principios, ¿no? La importancia del Estado, pero incluso dentro de esos principios, cada país responderá a sus realidades. Es decir, hay rasgos comunes, el socialismo del siglo XXI, pero en buena hora, que no sea calco y copia, sino que cada país responda a sus propias realidades. Pero el tema, señor presidente, es que tan sostenibles son los modelos. Porque, a ver, hay un común denominador en Latinoamérica, y es la pobreza, la desigualdad, la inequidad. El tema es cómo salimos de aquello. Venezuela plantea salir de aquello o disminuir aquello, o sea, eliminarlo en un proceso de corto plazo es difícil, es complicado. No digo que sea imposible, pero es complicado. A través de transferencias monetarias, subsidios. Acá se planteó transferencia monetaria, subsidios, pero existe una economía popular y solidaria que está orientado a que esos subsidios sean transitorios para generar inclusión y movilidad social. Ahí hay grandes elementos diferenciadores entre el uno y el otro, lo que determina y se concluye en la sostenibilidad de un modelo o de un proyecto político. Vea, la pobreza en América Latina no es producto de la escasez de recursos, sino de la inequidad. Pocos que tienen muchísimo, eso he dicho, y muchos que tienen muy poco. Y eso refleja relaciones de poder perversas y sistemas excluyentes. Eso es lo que busca cambiar el socialismo del siglo XXI. Por eso esto no se va a solucionar con caridad, sino con justicia. Y esto es un proceso político. Se trata de transformar las relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Y con ese poder en función de las grandes mayorías, usted tiene que afectar las fuentes de esa inequidad. Por ejemplo, que nadie pagaba impuestos. Ahora el que más tiene más paga. Por ejemplo, la falta de oportunidades. Ahora con ese ingreso tributario se financia acceso a educación, salud para todas y para todos. Por ejemplo, control de poder del mercado. Antes no nos sorprendía en dólares tener tasas de interés 22-25%, pero sí nos sorprendía elevar $10 el salario básico. Hoy tenemos los salarios básicos más altos de la región. Por ejemplo, la distribución del acervo social, público y privado. El petróleo prácticamente estaba privatizado en manos de las transnacionales. Ahora el petróleo es nuestro y le pagamos para que nos saquen nuestro petróleo y el resto, sea el precio 20, 200, $2.000, es para el dueño del recurso. Entonces ahí se afectan las fuentes primarias de inequidad en la distribución del ingreso. El problema de América Latina, por lo que hay pobreza, no es por falta de recursos, es por inequidad. Estamos claros que nadie ha descubierto una forma más digna y eficiente de combatir la pobreza que generando empleo de calidad. Y en eso estamos empeñados y hemos sido muy exitosos. Se han generado centenas de miles de puestos de trabajo. Somos las 3 economías que más crecen en América Latina. Somos la economía con más baja tasa de desempleo, pero falta mucho más por hacer. Por eso hemos hablado de diversificar la matriz productiva, de lo cual no la hablaba la izquierda tradicional. Hablaba mucho de justicia y poco de eficiencia. Nosotros hemos puesto el énfasis en este último periodo de gobierno de hablar de la base material para poder sostener los logros sociales que hemos alcanzado. Vamos al tema.
Usted se reunió luego de las elecciones y fue un gesto que fue bien visto por la sociedad ecuatoriana y por los mismos alcaldes electos, llamemos así, y prefectos electos de la oposición. Se reunió, además de hacer un brindis, a felicitarlos y a establecer lazos de coordinación. Me llamó la atención algo, porque en la campaña se insinuaba que si no votan por Alianza País no iba a haber apoyo. Pero hoy en esa reunión, cuando se produce esa reunión, se dice, vamos a trabajar todos, todos somos un equipo. ¿Hay un redireccionamiento en esa política del gobierno y de Alianza País? ¿Pero quién insinuaba que si no ganaba Alianza País no iba a haber apoyo? Algunos candidatos, señor presidente. Tal vez por estrategia de campaña, pero eso nunca ha sido la filosofía en el comportamiento del gobierno, a tal punto que en el 2009 ganamos solo 30% de las alcaldías y trabajamos de la mejor manera con prácticamente el 100% de los alcaldes, excepto alguno que otro que ya hace politiquería y se cree cacique de su cantón, etcétera, ¿no? Pero trabajamos de la mejor manera con la inmensa mayoría de alcaldes. Pero por supuesto, mucho más fácil es coordinar con gente que conocemos, con gente de nuestro equipo, con gente en la que tenemos confianza. Sin embargo, no estamos diciendo que es imposible trabajar con alguien de una diferente tendencia. Es más fácil trabajar con alguien de la misma tendencia, pero nos hemos entendido maravillosamente con gente de cualquier bandera política, de cualquier color, pero siempre y cuando estén comprometidos con el trabajo de su comunidad y no para hacer politiquería barata, no engañando, etcétera. Es decir, con la gente que honestamente busca superar sus comunidades, el desarrollo local, etcétera, siempre es más lo que nos une que lo que nos separa. Con Mauricio Rodas, si lo que busca es trabajar por Quito seriamente, tendrá todo el apoyo del gobierno nacional. Bueno, usted decía que la gente alrededor de Mauricio Rodas era la extrema derecha que podía desestabilizar al gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero se lo ratifico, pues, ¿y qué tiene que ver eso con lo que acabo de decir? Porque la confianza, el sacrificado sería Quito, pues, en el momento en que no se coordina. Pero eso no excluye que coordinemos, apoyemos para sacar adelante Quito, que haya gente alrededor de Mauricio Rodas, en que nos ratificamos plenamente, ex dirigentes de inteligencia militar, traidores a la patria, etcétera, la partidocracia, la dirigencia de la Cámara de Comercio, la extrema derecha, los que saltaban de alegría el 30 de septiembre, que van a buscar desestabilizar el gobierno nacional. No solo eso, detrás de esa opción electoral vencedora el 23 de febrero, existe no solo una derecha nacional, existe una derecha internacional con estrategia de poder. Pero, al amparo de lo que usted mismo está diciendo, y en esa línea de pensamiento, señor presidente, ¿cómo tener confianza entonces si usted dice y realiza todo ese diagnóstico? ¿Cómo trabajar con alguien que no se le puede tener confianza si está diciendo usted todo lo que está diciendo? Yo estoy hablando de la persona, estoy hablando de la tendencia y sí de gente que lo rodea. Rodas para mí es un gran signo de interrogación. Yo no lo conozco, no tengo una buena impresión. Hace un par de años sacó un índice de pobreza que realmente era una vergüenza. Incluso por hacerle daño al gobierno, nos puso entre los 3 países más pobres, pero resulta que utilizaba datos del 2006, antes de este gobierno. Además que mezclaba peras con camellos, ¿no? Es decir, era pobreza material, pobreza en libertades, pobreza hasta espiritual, poco menos, ¿no? Con ese criterio de pobreza, Qatar era recontra pobre, porque no hay libertad, etc. Aquí las hay, ellos decían que no había, en Qatar no las hay, ¿no? Pero el país más rico, mayor ingreso per cápita, pero de acuerdo a ese índice, era pobre. Entonces yo no tenía una buena impresión de... Es un gran signo de interrogación, pero sí sabemos la gente que está detrás de esa candidatura. No se engañe, Quito que nadie se engañe. El 23 de febrero en Quito ganó la derecha, tal vez el único lugar donde se votó ideológicamente en gran parte, no en todo, pero en gran parte, que Suma ganó en Puerto Viejo, pero si Agustín Casanova quería ser candidato a Alianza País, es de izquierda, nos tiene mucha simpatía, que Suma ganó en Santo Domingo, es nuestro exgobernador, Víctor Manuel Quirola, parte de la Revolución Ciudadana. Entonces, en muchos lados, en la inmensa mayoría de lados no se votó ideológicamente, se vota por la persona. En Quito probablemente sí, y hay un proyecto concreto de derecha, que nadie se equivoque en eso. Entonces, vamos entonces, y ya para terminar esta parte de la política, aunque me falta todavía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro tema sensible, reelección, y quiero terminar con el tema de reelección presidencial. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es tema político, es tema burocrático. Para usted. De cierta burocracia internacional que se creen los nuevos reyes. Volviendo al tema de reelección presidencial, con esto termino reelección presidencial, ¿enmienda o reforma a través de consulta popular? Bueno, claramente es enmienda constitucional, no excluimos consultarle al pueblo como siempre hacemos, pero claramente es enmienda. Lo que sí molesta es que se nos quiere impedir hasta discutir. O sea, qué vasallaje, ¿no? Qué neocolonialismo, qué sometimiento.
sintámonos libres de discutir lo que queramos. Somos un país soberano, independiente, debemos responder a nuestras propias realidades. Si el presidente de Islandia gana 5 elecciones seguidas y tiene casi 20 años en el poder, es estabilidad democrática. Si aquí se habla de permitir la reelección del presidente, es dictadura, tiranía, etc. Basta de esos maniqueísmos. Ahora, pero vamos, señor presidente, a lo siguiente. Rafael Correa y Alianza País siempre ha hablado al amparo de la legitimidad. Independientemente de la legalidad de la enmienda, que coincido con usted, basta una enmienda constitucionalmente y legalmente, y además legalmente, la legitimidad ustedes siempre la han puesto por encima de la legalidad. En ese sentido, ¿por qué no ir entonces a una consulta popular? Porque sería un buen ejercicio democrático debatir con el mismo pueblo para que sea el pueblo ecuatoriano quien decida. Pero nosotros no excluimos pues la consulta popular, y qué mayor consulta popular que la elección en sí misma. Entonces, si obramos mal, el pueblo ecuatoriano sabrá sancionarnos en las urnas. Y una acotación adicional, yo jamás he hablado de reelección indefinida. Eso lo propuso el Partido Socialista. Yo estoy hablando de reelección, no estoy hablando de reelección indefinida. Qué bueno, porque también ya está la prensa corrupta posicionando que yo estoy atrás de la reelección indefinida. Yo no he hablado de reelección indefinida. Y he hablado de reelección general, y por el principio de que no tenemos que pedir, me indigna cuando nos quieren condicionar en el debate. O sea, veo como que si se quiere imponer el neocolonialismo. Seamos libres de discutir, debatir lo que queramos, y que el pueblo en las urnas decida sobre alternabilidad, etc. Ahora, vamos a lo siguiente. Ya que estamos hablando de la reelección, me llamó la atención las declaraciones de Augusto Barrera en diario El Comercio, que la reelección es una aberración. La reelección indefinida. Indefinida es una, gracias por la observación, la reelección indefinida es una aberración. Sí, a mí también me llamaron la atención esas declaraciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la prensa está buscando sacar de contexto, enfrentarnos, etcétera. Pero también me sorprendieron esas declaraciones. Entonces, bueno, el presidente de Islandia es una aberración. Y aunque estamos hablando de reelección, de enfrentarse en las urnas, de que el pueblo decida. Entonces, las monarquías europeas, ¿cómo las podríamos llamar? Porque ni siquiera tienen que presentarse a elecciones y tienen autoridad por vida, por llevar un apellido. Cada país tiene el total derecho, por su soberanía, por su independencia, de buscar las mejores soluciones para sus realidades, sus situaciones que enfrentan. Y este comentario, declaración de Augusto Barrera a diario El Comercio, que a usted también le ha llamado la atención, ¿hace que vaya a cambiar usted de criterio en relación de incorporarlo al gabinete? ¿De dónde saqué esa información? De que no, le estoy preguntando. ¿Sí? No estoy ya el gabinete, estoy preguntando. La reestructuración del gabinete finalizó el día lunes con la posesión de 11 nuevas autoridades en el gabinete. ¿Ya no hay más cambios? En el corto plazo no. Ok, vamos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Rafael Correa no se han llevado bien, muy bien que digamos, pero también Colombia está en la misma situación. Es decir, Colombia con el tema de la destitución del alcalde Petro. Y hay un gran debate que se ha generado, comencemos con lo primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de Clever Jiménez y 2 personas más. Fernando Villavicencio por un lado y por otro lado el activista político, si no me equivoco, de apellido Figueroa. La Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos ha dictado o ha solicitado medidas cautelares. El gobierno de Ecuador ha sido muy preciso en ese sentido, dice estas recomendaciones, porque así dice el gobierno que lo estipula el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el literal B del artículo 41, dice formular recomendaciones. Esto está hablando de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y antes que la gente se saque conclusiones, escuchen bien lo que voy a leer, luego la pregunta y luego la réplica seguramente de lo que va a contestar el señor presidente de la República. Y más que la réplica le voy a pedir precisiones. El numeral B del artículo 51 dice lo siguiente, me refiero a los estatutos constitutivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, formular recomendaciones cuando los estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. Pero más adelante, señor presidente, habla de otra cosa y dice, el numeral 2 del artículo 48.
Dice lo siguiente: sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado, en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Le pregunto, ¿hubo esa solicitud al Estado ecuatoriano? Pero si usted está verificando, demostrando, No. está en sus manos la prueba de cómo esta gente hace lo que le da la gana. No, es que yo no sé si hayan presentado la solicitud. Yo estoy, No, en absoluto. estoy Y mire que tienen leyendo que el marco investigar, tienen que pedir la opinión de la contraparte, nada que ver. Ok, Y tiene que sus recomendaciones sean en el marco de las leyes y constitución del respectivo país, que son países soberanos. Nada de eso se ha respetado. Ok, O sea, esta burocracia se acostumbró a hacer lo que le daba la gana, porque por un tiempo nadie se preocupaba del sistema de derechos humanos, todos hemos cumplido los derechos humanos, etc. Hasta que empezaron a atacar a los gobiernos progresistas, a utilizar como instrumento el discurso de derechos humanos para delegitimar gobiernos de cambio en América Latina. Ahí empezamos a investigar y vemos todos los abusos que ha cometido esta comisión. ahora, pero también dicen que hay una resolución de la Corte Interamericana de Desarrollo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Recordemos que el sistema de derecho interamericano de derechos humanos es la Comisión más la Corte. Sí, hay una confusión, normalmente se confunden esas dos instancias. Ok, La comisión es una y su deber es promocionar los derechos humanos. La Corte sí puede juzgar ok, y el y Ecuador, dictar medidas cautelares. pero el Ecuador ha sido claro en ese sentido y su gobierno. Hay en mucha ese confusión al sentido, respecto. que ha dicho es, si la resolución fuera de la Corte, supuesto. nos acogeríamos Uno tiene a que esa cumplir lo que ha resolución. firmado, eso es lo que firmamos. Ya, En entonces, los diferentes instrumentos interamericanos. estamos de derechos acuerdo entonces con esa declaración Sí, del por gobierno. supuesto. Ok, pero dice también quienes son defensores de los derechos humanos, dice... Bueno, yo también soy defensor de derechos humanos, Carlos. No, yo no he dicho que usted no Ningún sea. gobierno ha hecho tanto por los derechos humanos como el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo no he Y dicho que fíjese, usted no sea. El año pasado fueron 15 ONGs a denunciarnos a Washington. Ni Pinochet tenía tantas denuncias. ¿Ok? Vamos entonces a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Desarrollo Humano. Dice, no es legítimo acudir a la vía penal para la protección de la honra de funcionarios públicos. Eso fueron ¿Quién lo dice? resoluciones de la Corte Interamericana en casos de Cristian Donoso versus Panamá y de Ulloa versus Venezuela. Pero ahí está el error. Y eso cita, creo, como presidente de la comisión, está engañando. Porque Correcto, esas eso fueron cita como opiniones. No fue una demanda penal firmada y con abogados, pues. Es una cosa muchísimo más grave que se penaliza aquí, en España. Estoy seguro que en el propio Estados Unidos. El Código Penal español está tipificado el delito de utilizar la justicia con falsas acusaciones, con temerario desprecio a la verdad. Y tiene hasta 2 años de cárcel. Y les aseguro que en toda América Latina y en muchas partes del mundo, un delito gravísimo. El precedente que citó la comisión es equivocado, está engañando, porque la Corte se refiere a opiniones. Aquí estamos hablando de una denuncia penal, con firma de responsabilidad de estos señores, con auspicio de abogados, acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad para ver si lo metían preso y lo destituían. Es una cosa muy diferente y muchísimo más grave. Ok, señor presidente, pasemos ahora al territorio o al terreno que a usted le encanta, que es el tema de la economía. No, el anterior también me encanta, ¿no? Las relaciones internacionales, esta burocracia internacional, Pero la si usted me política. acaba de decir que el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son cosas... Pero sí me gusta denunciar ese burocratismo que trata de dominar, ¿no? Esa burocracia internacional que se presentan como los nuevos virreyes y creen que los países soberanos tenemos que atender hasta sus novelerías. Porque que me diga, por ejemplo, usted ha dicho, no, tiene el deber de promocionar los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los derechos humanos? Los que están establecidos pues, en la Convención Interamericana o en el Pacto de San José. Y de repente esta gente, entre ellos, se les ocurre decir que derechos humanos, así lo dicen, en la medida cautelar que solicitan para Jiménez y los demás cómplices, ¿no? Se les ocurre decir que como funcionario público ellos tienen derecho hasta de ponerme una denuncia penal acusándome de genocida por el delito de ser funcionario público y haber ganado elecciones. Ese es un problema, que piensen lo que le dé la gana. Pero ¿dónde eso está escrito? ¿Dónde está aceptado por el país? Ok, vamos al tema económico. Comencemos con el tema fiscal, señor presidente. Hace poco tiempo, la semana pasada, antes de irme de viaje... ¿Sí puedo pedir otro cafecito? Sí, claro, por supuesto. Ok. Por favor, un café para el señor presidente. Disculpen la informalidad, amigos televidentes, pero esa es la dinámica del Pero no me programa. dan café, pues. Sí, parece que estamos en austeridad, pero ya le traen el café, señor presidente. Señor presidente, a ver, crecimiento económico
El crecimiento económico promedio del 2007 a 2013 del Ecuador ha sido 4.2 por encima de la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Estoy correcto? Muy por encima de región y contando el año de crisis del 2009 que crecimos solo 1%, aunque la región decreció 2%. Pero vamos a lo siguiente. En febrero, el 7 de febrero del 2013, es decir, hace ya más de un año que fue la última entrevista que le pude hacer cuando usted estaba de candidato por la reelección. Yo le pregunté, ¿a cuánto tendría que crecer el Ecuador para poder enfrentar esta lucha para eliminar la pobreza, disminuir la inequidad, disminuir la desigualdad? Y usted me dijo 5 puntos promedio. Todavía no llegamos al 5 puntos promedio. Sin el año 2009 estamos muy cerca del 5%. Sin el año 2009. Sí. Pero fue un año de crisis, fue un año totalmente también. Y la economía no petrolera probablemente supera, sin el año 2009, ese 5%. Porque la que tiene menor crecimiento es la economía petrolera. ¿Se da cuenta que usted se entusiasma con estos temas? Pero es que son cosas importantes. Usted no puede hacer un análisis en Ecuador sin desagregar sector petrolero y no petrolero. Es que todavía no había porque terminado. El sector no petrolero es el que responde a las políticas económicas, genera empleo, encadenamientos productivos, etcétera. Y ese sector pues probablemente sí ha crecido al 5%. Ok, pero vamos a lo siguiente. Usted también mencionó, y me mencionó en esa entrevista, señor presidente, los próximos 2 años, se refería al 2014 y al 2015, vamos a pasar, y ahí le traen el café, señor presidente, vamos a tener... Guerra psicológica, no darme café. Sí, psicológica y material. No es bullying, señor presidente. Es bullying. Vamos a tener 2 años de apretón económico. Esos 2 años de apretón económico, señor presidente, ¿cómo van a incidir en el crecimiento económico? Usted estudió ingeniería comercial, sabe algo de economía, Carlos, y sabe, por ejemplo, que las importaciones disminuyen producto. Año 2014 y 2015 tenemos que hacer fuertes inversiones para los proyectos estratégicos. Son años de desembolsos antes de ver los beneficios. Los beneficios se empezarán a ver desde el 2016, donde probablemente ahorraremos cerca de $1.000 millones anuales en importación de combustibles, debido a que entran en funcionamiento 8 megaproyectos hidroeléctricos. Pero mientras tanto, son tiempos ajustados, ¿verdad? Pero no solo es el gasto, sino que por la naturaleza de esos proyectos hidroeléctricos, turbinas, etcétera, son cosas importadas. Y eso tiene impacto en la tasa de crecimiento. Vamos a lo siguiente, señor presidente. Estamos hablando de economía. Hablemos de los restos fiscales. Para el año 2014, me decía Fausto Ortiz, ex compañero de universidad suya, miembro de su 2 años menor, Alianza, alumno mío, por esa casa. Y además ex ministro de Economía de su propio gobierno, decía, para el 2014 se presenta un reto muy duro para el gobierno. 9.000 millones de requerimiento de financiamiento, 4.500 para deuda y 5.000 millones para gasto de inversión. Y evidentemente el ajuste de variables, si no hay acceso a financiamiento, es la inversión, con lo cual afecta al crecimiento de la economía. Ya todo el programa macroeconómico para el 2014 está cuadrado, se requieren grandes cantidades de financiamiento, por lo que le digo, solo para proyectos hidroeléctricos son desembolsos de cerca de $2.000 millones, pero está identificado todo el financiamiento. El tema es dónde se va a financiar, de dónde se va a financiar. Bueno, varias fuentes, crédito externo, pero también constructoras con financiamiento propio, ¿no? Préstamos que vienen atados a proyectos, etcétera. Ok, a ver, vamos hablando de financiamiento multilateral, incluso vamos a colocar bonos en el gobierno, en el mercado internacional. ¿Vamos a regresar al financiamiento multilateral? Bueno, nunca lo hemos dejado. Siempre hemos trabajado con el BID, con la CAF. Pero la CAF es poco, el BID también es poco, estamos hablando de Banco Mundial, no sea tercermundista, la CAF, el BID, también son multilaterales. Yo le digo que no sea, pero el tema es que 9.000 millones es mucha plata. No me caiga la pedantería de cierta cierta oligarquía, que uno puede adquirir que si no tiene pedigrí alguien o ciertas instituciones, entonces ya no existe. Señor presidente, usted es un hombre pragmático. Usted sabe que la capacidad de la corporación y del Banco Interamericano ya prácticamente está copado. Es decir, Banco Mundial no está considerado dentro de ese análisis. Claro, si Banco Mundial está atrás de nosotros para colocarnos financiamiento, porque admiran el proceso de crecimiento y la política económica del país. Significa que va a haber no se imagina cuántas puertas tenemos abiertas. Significa que va a haber un acercamiento. Hasta donde recuerdo, creo que sí vamos a tener financiamiento del Banco Mundial. Es decir, vamos a cambiar entonces ese tema, pero igual los 9.000 millones es mucho dinero. Pero ¿qué vamos a recurrir. Bienvenido al financiamiento del Banco Mundial sin condicionamiento. Pero lo que jamás íbamos a aceptar es que tenga unos dolaritos, pero tienes que elevar el combustible, tienes que sacar el subsidio al gas, tienes que hacer esto, otro. Es decir, nos trataban como colonia. Ok. Que se entienda eso.
Nosotros no es que hemos rechazado el financiamiento, hemos rechazado el condicionamiento. Ok, ¿vamos a regresar al mercado de bonos para poder adquirir ese financiamiento? Sí, se va a hacer una operación en mercado abierto este año. ¿De cuánto, señor presidente? Me parece unos 700 millones de dólares en bonos. Pero igual es muy poco en relación a los 9.000 millones. Pero le insisto, ya están identificadas el resto de fuentes de Es decir, financiamiento. eso no es algo que le quite el sueño. No, o sea, ya está cuadrado el programa fiscal. Es un año duro. En caso de problemas, que baje mucho el precio del petróleo, etcétera, que se entienda la filosofía. Mientras los ortodoxos, conservadores y prudentes creen que ser ortodoxos, conservadores y prudentes es meter la plata bajo el colchón cuando nuestra gente carece de los más elementales servicios, ¿no? Esa es una opción, pero es totalmente ineficiente, social y económicamente. Nuestra visión es poner a trabar hasta el último dólar, pero como estamos invirtiendo, no es que son dólares necesarios para salario, eso ya está cubierto. Como estamos invirtiendo, en caso de problema, ajustamos el nivel de inversión, pero mientras tanto ponemos a trabajar hasta el último dólar. Ok, usted me dijo también en esa entrevista de febrero del 2013 que el gasto público no debería tener límites mientras sigamos teniendo estas brechas de inequidad que tenemos. Es decir, de seguro no se lo he dicho así, ¿no? Bueno, la grabación está ahí, señor presidente. Bueno, sí, me gustaría escucharla. Al menos está envío descontextualizado porque puede sonar feo eso. O sea, lo importante es un gasto público sostenible y eficiente. ¿Qué significa? Eficiente primero. Una cosa es que, pongamos el ejemplo de una familia. Una cosa es que yo me endeude para comprar la casa que estoy alquilando, lo cual en el mediano plazo me va a ahorrar plata y le va a dar un techo seguro a mis hijos. Y otra cosa es que me endeude para la fiesta de 15 años. No, pero estamos hablando de gasto corriente. Estamos hablando Entonces, primero, estamos hablando el del gasto debe de ser inversión, eficiente. no de calidad. Segundo, debe ser sostenible. Yo me puedo endeudar mucho en este momento, incluso para casa, para un fin correcto, pero después no tengo capacidad de pago y voy a acabar hasta perdiendo la misma casa. Entonces, con esas dos características, o sea, el gasto público no debe ser satanizado. Si el gasto público son las carreteras, los colegios, los hospitales, pero ese gasto debe ser eficiente y sostenible. Ahora, usted también dijo, es momento, no me acuerdo si con estas palabras, pero voy a tratar de interpretarlo y citarlo, es momento de revisar y focalizar los subsidios al combustible. ¿Llegó el momento, señor presidente? Eso es lo que estamos haciendo con el gas, pero de una manera técnica y humana, si usted quiere. Porque sacar el subsidio al gas tendría un fuerte impacto en la economía popular. O sea, el subsidio es regresivo, reciben más los ricos que los pobres, pero también reciben los pobres. Y sacar ese subsidio al gas le va a molestar al rico, pero al pobre le va a crear un grave problema. Por eso vamos a empezar ya en agosto la sustitución de cocina a gas por cocinas de inducción. Por ahí veo algunos analistas que dicen, pero no están pensando en las redes que se necesitan, las 2 todo eso está pensado, todo eso está presupuestado, todo eso está planificado. Y una vez que con tiempo y con facilidades y con apoyo del gobierno, sobre todo para los más pobres, las familias ecuatorianas tengan sus cocinas eléctricas, su juego de olla de alta eficiencia, poco a poco sacaremos el subsidio al gas. ¿Y qué pasa con el subsidio al combustible? Ese es más complicado, porque recuerde, no es solo el transporte urbano, el transporte público, es el transporte de alimentos, etc. Que traería inflación. Además. Traería inflación, traería incremento del gasto en los hogares, tiene un impacto social muy fuerte. Entonces, ojalá, lo que sí tenemos que hacer, y estamos en esa política, es tratar de sustituir, ¿no?, ese consumo de gasolinas, por ejemplo, con medios de transporte masivos eléctricos, el tranvía en Cuenca, el metro en Quito, ojalá podamos hacer el tren de superficie en Guayaquil. Vamos a otro tema, sustitución de importaciones, señor presidente. Se ha establecido una política de sustitución de importaciones, se ha restringido, si se quiere, algunas importaciones. Esto está orientado a evitar la salida de divisas del país, a consumir lo nuestro, etcétera, etcétera. Para algunos, esto primero se debió haber preparado la industria nacional para entrar en esta sustitución de importaciones, y para otros, esta es una sustitución de importaciones al estilo de los años 70, el modelo cepalino que fracasó. Bueno, fracasó por mal implementado, no porque era malo. Con ese modelo se desarrolló, por si acaso, el creador de proteccionismo moderno se llama Estados Unidos. Se desarrolló Estados Unidos, se desarrolla Alemania, Japón, prácticamente todo, salvo algunas excepciones, Holanda, Suiza, países muy pequeños de economía abierta, prácticamente todos los países llamados hoy desarrollados. Hay que diferenciar entre malas canciones y malos cantantes. La sustitución de importaciones no es mala, se implementó de muy mala manera. ¿Por qué? Porque usted no crea riqueza, empleo, importando, sino produciendo nacionalmente. Dígame qué país se ha desarrollado solo importando. No hay sostenibilidad en un modelo así. Pero en todo caso, aquí tenemos que diferenciar.
hay sustitución de importaciones. No es correcto que no se ha preparado la industria, le hemos dado mucho apoyo y está preparada para sustituir muchas importaciones. Hay importaciones que se están sustituyendo por la mayor competitividad de nuestra industria nacional. Por ejemplo, producción de bicicletas, ya vamos a empezar a producir. Y hay otras que se están sustituyendo porque hemos puesto finalmente normas técnicas, porque aquí no metían cualquier cosa cuyo consumo está prohibido en otros países, vajillas con plomo, etcétera, peligrosas incluso para la salud humana. Entonces se han puesto normas técnicas que Ecuador no tenía. Europa tiene 26.000. Entonces, para proteger al consumidor ecuatoriano, y eso también es una oportunidad para la industria nacional. Usted ha hablado que sí se ha hecho la tarea y ha hablado de competitividad, y la sustitución de importaciones tiene que ver también con productividad, competitividad, calidad, precio, etcétera, etcétera, pero no solamente para satisfacer al mercado local, también deberíamos estar en condiciones de exportar. El tema es, la industria nacional ya está preparada para eso. ¿Quién ha dicho que no estamos haciendo aquello? De hecho, nos ha ido muy bien con el aumento de ciertas exportaciones, la diversificación de exportaciones y diversificación de destinos para nuestras exportaciones. Pero perdónenme, ¿usted cree que es razonable que en el siglo XXI, teniendo por ejemplo una provincia como Carchi, que tiene 400 clases de papa, que importemos hasta papas fritas? Eso no es falta de capacidad de producción nacional, eso es comodidad. Que me importismo, y tampoco lo vamos a permitir. Pero para eso, señor presidente, también hay que generar economía de escala, trayendo inversión al país para poder desarrollar todo esto. Bueno, para producir papas fritas no. No, pero usted eso era pura vagancia. Yo estoy hablando de la inversión en su conjunto, el sector productivo en su conjunto, señor presidente. Créame que muchas veces los importadores nacionales son más duros que los representantes internacionales. Nos decían que era imposible, que la franquicia exigía eso. Hablamos con los dueños de la franquicia y dijeron, no, encantado, siempre estamos dispuestos a desarrollar la producción nacional. Te ha sido bastante falta de compromiso también. ¿Usted cree que el país puede gastar centenas de millones de dólares en shampoo, jabones, que no podemos producir jabones del siglo XXI, en colonias, en golosinas? Entonces sí, entendamos que eso es como botar los dólares de nuestro petróleo por la ventana. Eso sí es desperdicio. Eso sí es mantenernos en la economía extractivista, en la dependencia del petróleo. ¿Cómo se va a generar nuevos incentivos para el sector privado para entrar en esta lógica de sustitución de importaciones, señor presidente? Vea, querido amigo, bienvenida a la inversión privada, pero no va a hipotecar el país en nombre de muchas veces la entelequia de la inversión privada, sobre todo extranjera. Ya hay suficientes incentivos. Hemos bajado el impuesto a la renta de 25% a 22%. En nuevas inversiones están exonerados totalmente del impuesto a la renta. Tenemos las zonas especiales de desarrollo económico, con importantes incentivos tributarios, laborales, apoyo logístico. Entonces, si el que no invierte con esos incentivos, bueno, que no invierta, qué pena. Pero tampoco vamos a hipotecar el país en función de la inversión privada. Dicen algunos analistas económicos que usted está teniendo como plan B, en caso de no llegar a acuerdos comerciales con la Unión Europea, que ya vamos a tratar, también vamos a tratar el cambio de la matriz productiva, por cierto, es que usted estaría planteándose a la interna un crecimiento endógeno. Pero eso es independientemente de negociar o no con la Unión Europea, firmar o no el acuerdo. Qué bueno, si tenemos capacidad de un crecimiento endógeno. El verdadero desarrollo es el que depende de fuerzas internas, de acumulación y progreso, no de fuerzas externas. Pero no son excluyentes. Podemos enfatizar, como lo estamos haciendo, ese crecimiento endógeno y aprovechar las oportunidades así también, como responder a las nuevas condiciones que existen. Porque recuerde, en política económica, comercial, en política en general, en la vida en general, lo que usted haga no solo depende de lo que usted desee, sino de lo que hizo el resto. Y por ejemplo, Colombia y Perú ya firmaron un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Somos economías similares, pueden desplazar nuestros productos y ese es un fuerte elemento a ser tomado en cuenta. Ahora, pero dentro de la negociación con el acuerdo con la Unión Europea, y usted ha sido muy enfático, es decir, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial para el desarrollo, pero por más que existan esa diferencia, en los acuerdos comerciales debe mantenerse un equilibrio para las partes. Y así como yo puedo exportar, también van a venir importaciones. Y en ese sentido hay algunas líneas rojas que usted dice, vamos a tratarlas con seriedad y no vamos a ceder en aquello que no tengamos que suceder. En un tema que es sensible es el tema de la propiedad intelectual. Parecería que puso muy nervioso a la Unión Europea y también a Estados Unidos, por cierto, el tema de la despenalización de los delitos de propiedad intelectual. ¿Qué tanto puede afectar esto a una negociación positiva en el acuerdo? Es una preocupación de la Unión Europea, pero eso no vamos a hacer, sería ceder soberanía. Además que a mí sí me molestan los dobles estándares y la doble moral.
mientras que la vanguardia humanista quiere despenalizar la injuria y dice que penalizar la injuria es un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos, si usted no paga royalty se va preso. Es decir, robarle la honra de una persona no merece pena de cárcel. Robar una idea, ahí sí usted se va recontrapreso. Eso es sencillamente intereses de las grandes potencias y gran capital. Porque ¿quiénes son los que producen el conocimiento? Ellos. Entonces, lo que creemos es que habrá una sanción pecuniaria, civil, responsabilidad civil, pero no responsabilidad penal, el caso de que no se pague royalty, y por eso se eliminó del Código Penal, y en eso no vamos a ceder, sería ceder soberanía. Señor presidente, cambio de la matriz productiva. Esto es un tema emblemático del gobierno, pero más allá de emblemático, necesario para el país. El tema es que esto tiene que pasar de la teoría a la acción, o sea, de determinados 12 sectores estratégicos, pero aquí hay, por ejemplo, Refinería del Pacífico. Venimos hablando de la Refinería del Pacífico hace mucho tiempo, pero todavía no sabemos cómo, si ya se cuenta con el financiamiento para la Refinería del Pacífico. Se está cerrando ese financiamiento. ¿En qué tiempo podremos conocerlo? No, este primer semestre normalmente se cierra y está casi concluido. Esperamos tenerlo. Yo probablemente ya no la vea como presidenta de refinería, pero me dijeron a finales de 2016. Con los atrasos de rigor, probablemente en el 2017 ya tendremos finalmente nuestra refinería. Ok, vamos al tema astilleros. ¿Usted cree que el tema astilleros... Eso es parte de la diversificación de la matriz. Sí, no menciono el cambio de la matriz energética. También, porque también es parte. Porque es parte, pero la matriz energética es parte de la matriz productiva. Pero vamos al tema de los astilleros. Astilleros, metalurgia. Usted está mencionando las llamadas industrias básicas. Sí, estamos en refinería, astilleros, metalúrgica. Todo eso es parte también de la diversificación de la matriz productiva. El tema productiva. es que todo esto significa recursos. Y esto va más allá de los 9.000 millones que hemos hablado, porque el uno es para deuda, el otro es para gasto de inversión pública. Claro que aquí porque cuando yo le pregunté... El presupuesto sí está contemplada la inversión para la Refinería del Pacífico. Sí está contemplada. Por supuesto. ¿Y para el resto? Con un socio, ¿no? Pero sí está contemplado lo que nos tocaría aportar. Es decir, no se va a parar el proceso de la refinería. No es algo muy ambicioso. El tema del astillero es necesario para ese cambio de la matriz productiva en el país. Pero por supuesto, además que los astilleros no es solo producir barcos, es toda la exigencia social que eso implica. Son ciudades flotantes, usted requiere una gran capacidad, talento humano, una gran diversidad de profesiones, el electricista hasta el ingeniero naval. Entonces es un fuerte impulso para el desarrollo de un país. Ahora, este cambio de la matriz productiva está... Además que estamos perdiendo divisas porque nuestros barcos van a Callao, Buenaventura, etc. Sí, pero el tema... Y estamos perdiendo oportunidades. Es que no solo Petrobras bueno, van a necesitar algunos supertanqueros, sean factibles. Entonces es... Bueno, todos estos son proyectos rentables, ¿eh? Bueno, eso... Pero y cuidado, no solo hay que ver rentabilidad financiera. No, yo sé hay que ver rentabilidad económica social. y social. Por ejemplo, astilleros, hasta no adquirir la experiencia adecuada, la habilidad del caso, el talento humano, probablemente nos tome más tiempo producir un barco y perdamos algo de dinero, van a subsidiarse al inicio esos astilleros. Pero todas las externalidades, como llamamos los economistas, sociales, que eso implica, superan con creces tal vez el costo financiero que nos exige. Ahora, usted ha mencionado talento humano. El talento humano es tremendamente importante. Estos estudiantes que van a prepararse y que van a tener una alta excelencia académica, etcétera, van a necesitar fuentes de trabajo. Es decir, los sectores estratégicos por un lado, pero por otro lado también estamos hablando de la otra industria. Esa industria que requiere innovación. Y si no van a ver esa industria, vamos a tener excelentes profesionales, pero no vamos a tener espacios donde puedan trabajar con transferencia de tecnología, etcétera. Para poder, cómo hacer que el país entre en procesos de innovación y qué tipo de financiamiento se le va a dar a las empresas que quieran entrar en procesos de innovación. Bueno, eso es Yacha. Yacha no es solo universidad. Yacha son 4 cosas en una sola, si usted quiere. Es universidad, es... centro de innovación, ¿no? Es tecnoindustria, industria de alta tecnología, y es zona económica de desarrollo especial. Y todo eso en una ciudad, precisamente para enlazar ciencia, tecnología con innovación, porque la ciencia y tecnología, si se queda tan solo en las aulas, no sirve para muy poco. Lo importante es que se aplique y eso genere cosas nuevas y mejores, ¿no? Entonces, todo está coordinado. Eso es Yacha. Además de que estamos dando incentivos, estamos dando becas, preparando talento humano, dando todo el apoyo al sector empresarial para eso que es clave para el desarrollo, innovar. Ahora, usted me dijo alguna vez por mensaje Twitter, que me respondió a una inquietud mía, la Comunidad Andina y Mercosur deben converger en UNASUR. Sí.
Pero para algunos entrar a Mercosur, para Ecuador, no es lo mejor. Para otros entrar a Asia-Pacífico es conveniente. ¿Qué dice el presidente? Y para otros entrar a Asia-Pacífico no es conveniente, entrar a Mercosur sí. Hay de todo en la viña del Señor. Y tenemos que estudiarlo con mucha calma y mucha sensatez. Y mucha técnica. ¿Entrar a Asia-Pacífico está descartado desde la óptica del gobierno o todavía no? En principio sí. En principio sí, porque recuerdo otra cosa. Básicamente Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico y toda esta unión Asia-Pacífico es libre mercado, pero con países que tienen moneda nacional. Entonces, yo si tuviera moneda nacional hasta lo pensaría. Pero sin moneda nacional, perder la política comercial, porque eso es entrar a un mecanismo de libre mercado, perder la política comercial, es poco menos que suicida, porque no tiene ningún instrumento para equilibrar el sector externo. Ya no tiene política monetaria y su instrumento el tipo de cambio. Y al entrar a estas zonas de libre comercio, no tiene, pierde la política comercial. Pero, presidente, pierde instrumentos como aranceles, cuotas, etc. Y con esto terminamos. Pero también para otros analistas dicen que entrar a Mercosur no es conveniente porque no es un mercado complementario. ¿Cómo vamos a competir con Brasil, por ejemplo, que es un monstruo cuando hacemos lo mismo? Vea, de todo hay en la viña del Señor y no se trata de hablar, sino de trabajar técnicamente y buscar con sensatez lo mejor para el país. Nosotros, también esto es cuestión ideológica, en visión de política económica somos mucho más cercanos a Mercosur que todos estos procesos de liberalización económica y de libre mercado, ¿no? De libre comercio. Entonces hay que estudiar seriamente los beneficios y costos de entrada a Mercosur. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Proponiendo también la situación del Ecuador de que no tenemos moneda nacional y en consecuencia debemos mantener ciertos mecanismos en caso de desequilibrios en el sector externo. Y ya para terminar, ¿su gira a Estados Unidos es un acercamiento a Estados Unidos? Bueno, yo nunca he querido alejarme de Estados Unidos. En buena hora sí se interpreta así, pero tengo invitación de universidades como Harvard, MIT, Yale, en Harvard y Yale para dar conferencias, en MIT para reunirme con el presidente de la universidad. Y a mí me interesa mucho conocer más de fondo el sistema universitario estadounidense, sin duda el mejor del mundo, y también dar a conocer el proceso ecuatoriano en dichas universidades. Señor presidente, hemos terminado la entrevista de Pulso, aquí en Pulso Político, por cierto, pero quiero comprometerlo. Vamos a implementar algunos segmentos nuevos en Pulso Político, incorporándonos o acercándonos más a la ciudadanía, porque no es cuestión de que aquí aparezcan analistas desde la sala o la mesa de Pulso Político, sino que también que la voz ciudadana opine, el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Y sí sería conveniente que en algún momento en esos segmentos usted nos acompañe para que vea qué piensa la ciudadanía de la gestión del gobierno, del desarrollo del país, porque es importante acercar a los mandatarios a la razón de ser de una democracia. Pero con todo gusto he participado en decenas de programas de esa clase y me encantan, siempre y cuando sean ciudadanos comunes, cotidianos, no los odiadores de siempre. Presidente, ahorita casualmente en las pantallas estamos viendo un segmento que dice los visitantes, por si acaso está con B labial, los visitantes, porque se refiere a bicicleta, dos reporteros acercándose a la ciudadanía, preguntando, por ejemplo, temas como qué opina el capitalismo, qué opina el socialismo, qué opina el desarrollo del país, qué opina de la generación de empleo, etcétera. Eso es importante. Y bueno, por cierto, hemos terminado este Pulso Político, señor presidente. Muchas gracias y ya, ahora sí, para terminar este programa que estamos grabando. Como hace una hora. Estamos grabando hoy lunes, y me refresca en la memoria, 31 de marzo. Va a ser transmitido el domingo 6 de abril, en una fecha que coincidentalmente es su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Ya me estoy acercando a los 40, Carlos, estoy preocupado. Si usted se está acercando a los 40, yo tengo 15. Usted tiene 51. A los 40 años en el gobierno, de acuerdo sufridor. Y coincidentalmente también, por cierto, Carlos Rabascal cumple 10 años en la televisión ecuatoriana. Y quiero agradecer a ustedes, amigos televidentes, por todo el apoyo, por toda la sintonía y por habernos permitido, al equipo de antes en Tertulias con Carlos Rabascal, en un canal colega regional de Guayaquil, y ahora en TC, mi canal, de seguir generando pensamiento crítico, conciencia ciudadana y reflexión ciudadana. Todo por el desarrollo de un Ecuador que amamos y lo sentimos con responsabilidad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, Carlos, gracias a los televidentes. En referencia a lo que manifestaba, las preguntas de los ciudadanos, si nosotros estamos por ustedes, los ciudadanos, los mandantes en este proceso, en este gobierno, son nuestros ciudadanos. Y siempre nuestros oídos abiertos, nuestros brazos abiertos y nuestros corazones abiertos para la ciudadanía. Esta revolución es la revolución ciudadana. Un gran abrazo y muchas gracias por habernos seguido en este programa. Gracias, señor presidente. Esto fue Pulso Político y no se pierdan el próximo domingo el nuevo formato de Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.